Vamos a abrir el libro de Samuel, donde vamos. Primera de Samuel, libro del Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 1. Para los que no han conocido, vamos en Elcana, Ana y Penina. Elcana, un hombre ahí realmente con un deseo de tener hijos. Como no pudo tener en Ana, pues consiguió a Penina. En Penina tuvo hijos y había una confrontación a toda hora entre Ana y Penina con respecto de por qué la una tenía hijos y despreciaba a la otra porque Dios no le había dado. Y pareciera cuando usted ve eso que Dios es cruel, que Dios, siendo Ana una persona que realmente habla que es una persona de gracia, eso es el nombre de Ana, pues que era merecedora de tener hijos. Pero vamos a ver algo en esta mañana, hermanos, y espero que podamos entenderlo porque es muy hermoso. Y quiero comenzar solamente en el versículo 15, capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 15. Dice: y Ana le respondió diciendo, desde el 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hasta allí. Algo interesante, me quise devolver, hermanos, porque a la verdad yo les quiero decir de corazón, por mí, habló por mí, hermanos, de que para mí fue triste pensar que fui salvado hace 32 años. Pero, hermanos, aunque fui salvado hace 32 años y le doy gracias a Dios, realmente muchos años de mi vida no dejé que el Señor hiciera en mi vida. Y quisiera, hermanos, que ojalá a usted no le ocurra eso, porque pasado el tiempo da tristeza saber tanto tiempo perdido en el cual, aún siendo salvo, quise hacer mi voluntad más que la voluntad de Dios. Que dejé poco hacer de Dios en mi vida y más bien hice yo mucho de lo que yo quería, hermanos, con respecto, creyendo, eso sí, hermanos, convencido de que era la voluntad de Dios. Pero, hermanos, qué duro cuando usted se da cuenta que no era así. Y solamente, hermanos, porque es difícil para el hombre dejar que Dios haga en la vida de uno. Usted ve algún problema y usted quiere solucionarlo. Y muchas veces no soltamos, hermanos, y somos contenidos de que yo puedo. Y resulta, es el error de un creyente. Claro que sí podemos. Eso no lo dude. Pero esa no es la pregunta, hermanos. La pregunta que me tengo que hacer es: si en un problema que tengo, en alguna situación que tengo, hermanos, yo puedo salir como yo quiero y salgo del problema, ¿todo bien? No.
Lo triste es, hermanos, que posiblemente salí del problema, pero no fue como el Señor quiso. Y quiero llevarlos, hermanos, a este pensamiento. El Señor Jesucristo estaba angustiado hasta la muerte. ¿Podía hacer muchas cosas? Claro. Si había dado muerte a alguien había dado vida a alguien que llevaba 4 días muerto, o sea, picho, y salió perfecto, hermanos, ¿qué no podía hacer? Pero me encantan las palabras de Él allí. ¿Se acuerdan? Esta mañana las escuchábamos. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué, hermanos? Y aquí es donde erramos. Pero no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la preocupación de Cristo? Hacer su voluntad. ¿Cuál debe ser la preocupación mía en algún problema, en alguna dificultad que tengo? Hermanos, no es salir del problema, pero si se dan cuenta, y lo digo por mí, vuelvo y digo, hermanos, por mí, me daba cuenta que lo único importante para mi vida que era, tengo que salir de este problema. Hermanos, salir del problema es lo de menos. Hoy en día, hermanos, el deseo de mi corazón es, Señor, ¿cómo quieres que salga de esto? ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Haz en mi vida. Hermanos, el problema pasa para mí en un segundo plano. Si angustia a uno, claro. El Señor estaba angustiado ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero sabe una cosa, hermanos, por más que estuvo allí, dejó que Dios hiciera su voluntad. Y posiblemente la voluntad, hermanos, como ocurrió con el Señor, que era que fuera crucificado, hermanos. No hubo solución para su problema. ¿Por qué? Porque no la había. Porque esa no era la voluntad de Dios. Posiblemente, hermanos, yo me pregunto hoy en día, hermanos, ¿cuántas veces tuve dificultades? Y ¿sabe qué, hermanos? Solucioné el problema. Pero un problema que Dios no quería que yo solucionara. Hermanos, si hemos creído en un Dios todopoderoso, hermanos, tenemos que dejar que Él haga. Quiero retomar, algunos hermanos estuvieron en Manizales, y esas palabras del hermano Alan Knott, un misionero de muchos años aquí en Colombia. Y estaban allí hablando sobre la obra en Colombia. Y dijeron, venga, aquí hay alguien de mucha experiencia, por favor, hermano Alan, díganos, usted que tiene toda la experiencia, denos un consejo para los que estamos comenzando en la obra y estamos trabajando en la obra. Y me impactó, hermano, las palabras del hermano Alan. Sencillas, pero qué palabras, hermanos, se me clavaron en el corazón y anhelo que el Señor las deje ahí y me ayude a trabajar en ellas. Dijo así: que demos lugar al Espíritu Santo de Dios a hacer la obra. Porque yo me he cuestionado cuántas veces no fue el Espíritu Santo, sino fue Alan Knott el que hizo la obra. Wow. Hermanos, y ahí me encontré yo. Y ahí me dio mucho pesar de mi vida, hermanos. Y quiero que ustedes no pasen por ese pesar porque duele. Y quisiera, hermanos, que no solamente que duele, sino que aparte de eso da pesar el tiempo que ha transcurrido sin poder hacer la voluntad como Dios la quiere, hermanos. Y realmente debe de ser de esa forma. Dejar que Dios actúe en nuestra vida, hermanos. Sí es difícil, pero ¿sabe qué, hermanos? Ahí es donde mostramos la fe en quien hemos creído. Ahí es donde la demostramos, no es de otra manera. No es con venir a reunirnos, no es con hacer, no es aún con leer la Biblia. O sea, ¿no la leemos? No, claro, léala, pero léala para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la suya. Porque podemos ir a ella, cerrarla e ir a hacer lo contrario de lo que Dios me mostró en su bendita palabra. Lo hice, hermanos. O acomodar la escritura para decir que ella dice algo que ella no dice. Lo hice, yo lo hice, hermanos. Con vergüenza tengo que confesarlo en esta mañana. Y quisiera nunca más volverlo a hacer, hermanos. Estoy trabajando en mi vida para que eso no ocurra en mi vida. Ya lo hice y no lo quiero hacer, hermanos. Y ahí estaba. Dice, pero Ana hablaba en su corazón, estaba hablando allí. Dice que mientras oraba largamente, Elí lo observaba. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y hablábamos aquí del juzgarnos unos a otros, hermanos. Qué tristeza. Ojalá que nos observemos, pero hermanos, para ver que si algún hermano está haciendo algo que no está como posiblemente pensamos por la escritura que así es, no sea para decir, oiga, veas, hermano, no, es el colmo. No, hermanos, sino ojalá sea para decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Si tienes alguna dificultad, cuenta conmigo. Si tienes algún problema, cuenta conmigo. Te quiero decir
que lo que tú necesites, aquí estoy yo. Qué lindo, hermanos. Juzgar, el que se crea limpio, dijo el Señor Jesucristo cuando trajeron a aquella mujer adúltera. La han encontrado en el mismo momento del adulterio. ¿Y qué dice el Señor? El que se cree limpio tire la primera piedra. No hubo quien la juzgara. Hermanos, pero somos tan dados a eso. No sirve, hermanos. Eso no nos sirve como iglesia. No nos sirve para edificarnos. Y dice, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y qué tristeza, hermanos. Aquí puedo ver dos cosas y quiero que lo entendamos. Los que lideran una iglesia, aquí me comienza a demostrar, primero que todo, que no son perfectos. No lideramos una iglesia, hermanos, y me cuento entre ellos porque me crea el mejor entre ustedes. No, creo que hay hermanos muchísimo mejor aquí en esta mañana que lo que soy yo. Así es de sencillo, hermanos. Pero qué triste y qué difícil poderlo reconocer, hermanos. Qué difícil, porque siempre creemos que no es así. Ese es el problema de Elí. Y lo segundo es ver en Elí, hermanos, que a pesar de tener ese lugar de liderazgo, hermanos, cómo fallaba, hermanos, en juzgar a los hermanos. El liderazgo no se hizo para ser un juez, hermanos. Eso hay juzgados donde se encuentra eso. Sino se hizo, hermanos, para el cuidado. Y si me devuelvo a Ezequiel, hermanos, el reclamo del Señor hacia los líderes era que nunca habían ido a la perniquebrada. ¿Para qué? Para ayudarla, no para desecharla, sino para curarla, para restaurarla. Y para eso, hermanos, está el liderazgo en una asamblea, realmente para restaurar más que para juzgar. Para juzgar, hermanos, hay que tener tanto cuidado porque hay solamente uno que puede juzgar, y ese es Dios, hermanos, el cual no se equivoca en sus juicios. Yo sí, me puedo equivocar y me equivoco mucho, y por eso tengo que tener cuidado de eso. Pero el 15, hermanos, habla de ese corazón de Ana, hermanos. Y a pesar de que había sido juzgada injustamente, me encanta, dice: Ana respondió: no, Señor mío, hermanos, y ojalá que eso se haya en nuestros corazones. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que, y aquí, hermanos, quiero que lleguemos al versículo importante, al final. Dice: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo les quiero decir una cosa, hermanos. Aquí hay una Ana. En el capítulo 1 hay una Ana antes y hay una Ana después. Y lo tremendo es que esa Ana siguió lo mismo, haciendo las mismas cosas que era, subiendo al templo, sacrificando. ¿Había alguna cosa ahí para atrás? No, eso hacía Ana cada año, hermanos, dice la escritura. ¿Qué iba? Podemos decirlo a planos como creyentes, hermanos, venimos, nos congregamos, venimos, estamos acá, estamos en la cena del Señor, leo mi Biblia, hago un sinnúmero de cosas. ¿Todo está bien? No necesariamente, porque Ana lo hacía. Pero Ana, de aquí para atrás, hermanos, es otra. Es una persona, hermanos, que se la pasaba en guerra. ¿Con quién? Con Penina. Claro, andaba en conflicto. Era una mujer insatisfecha. Creía que el problema de su vida, ¿qué era? No tengo un hijo, si yo tuviera un hijo, mi vida sería otra. Y usted, hermanos, y nosotros como creyentes podemos decir: no, y si yo fuera rico, mi vida sería otra. Y si yo tuviera un mejor trabajo, mi vida sería otra. Y si yo tuviera otra esposa, mi vida sería otra. Y no sé, hermanos, ahí vamos, puede usted hacer, no sé cuál será, pero quiero decirle que no es cierto. Eso creía Ana. Antes de llegar, ¿y qué hacer? Dice: no, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. Un día recibí a Cristo como mi Salvador, un 26 de diciembre, hermanos, de 1992. Y Cristo desde ahí ha sido mi Salvador. Pero aunque yo recibí la salvación, hermanos, algo que no hice fue derramar mi alma delante del Señor. Derramar es algo, de hecho se lo explicaba un hermano que estaba hablando con él, y es como cuando usted tiene un vaso de agua. ¿Esa agua cómo está? Contenida ahí dentro del vaso. Es como esa camisa de fuerza que está ahí, que no deja que esa agua se expanda. Cuando usted la bota, esa agua tiene libertad. Hermanos, ya dejó de estar ahí comprimida y realmente pudo correr sin ningún inconveniente. Y quiero hacer el llamado, hermanos. Aquí hay una necesidad de dejar que el Señor haga en nuestra vida. Dejar tantos prejuicios y cosas, hermanos, que le damos más importancia a dejar que el Señor haga en nuestra vida,
que haga en la obra de Dios. Hermanos, cuántas veces quise, y de hecho hice en la obra de Dios, y hasta el día de hoy me avergüenzo de lo que hice porque no lo hice realmente como el Señor quería, hermanos. Y hay una necesidad de dejar que Él haga en nuestra vida, dejar que en nuestra vida Él actúe. Hermanos, estamos frente al Dios Todopoderoso. Eso lo podemos decir con nuestros labios, pero cuando llegamos a nuestros hechos, creemos que tenemos que ayudarle a Dios. Ahí fracasamos. Ahí fracasamos. Porque tenemos que dejar que Él haga en nuestra vida, que Él actúe en los corazones. A veces queremos, hermanos, y me hace acordar, hermano, al apóstol Pablo, que decía que obligaba a los creyentes ¿a qué? A maldecir el nombre del Señor. Los obligaba. Y yo le quiero decir una cosa, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros por la Escritura, vuelvo y digo, Timoteo dijo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad se hizo, hermano, para usarla bien. ¿Cómo la utilizo mal? Cuando yo quiero que alguien crea lo que yo veo por la Escritura. Y es que lo tiene que creer. Si no lo cree, no me sirve. Realmente pasa a ser casi mi enemigo. ¿Perdón? O sea, ¿la obra de quién es? ¿Mía? Hermanos, tengo que dejar que el Señor es el que, dice que el Espíritu Santo es el que convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo, hermanos. No yo. Yo no soy quien, hermanos. Tengo que dejar que el Señor convenza los corazones. A mí, ¿qué dice? Suelta tu paz sobre ¿qué? Sobre las aguas. Suéltalo. ¿Qué me corresponde a mí? Decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le corresponde a la otra persona? Recibirla y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ese corazón. A veces creemos que somos nosotros. Hermanos, yo les quiero decir, yo aquí no estoy convencido que estoy parado aquí frente a ustedes porque los voy a convencer de algo, porque si fuera así, ¿sabe qué? Salen convencidos de aquí y 2 cuadras después ya se olvidó lo que ocurrió. Quiero que lo sepan. Pero si el Espíritu Santo, con lo que estamos hablando en la palabra de Dios, le está convenciendo a ustedes, ¿sabe qué? Será algo que quede para la eternidad. Esa es la diferencia en que yo quiera que ustedes crean algo a mi fuerza y dejar que el Espíritu Santo actúe en sus corazones. Esa es una gran diferencia, hermanos. Pero harta, hermanos, y ahí está. Dice, he derramado, y ojalá, hermanos, que eso podamos hacer. Y dice el versículo 17, y respondió Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y aquí quiero ver 2 cosas, hermanos, de un liderazgo que no es capaz de reconocer que comete errores. Que Dios me guarde, hermanos, porque la verdad soy un hombre que cometo muchos errores. Que en el pasado pensaba que no cometía errores. Hermanos, sí. Porque cuando usted deja que el Señor comience a actuar en su vida y el Señor comienza a demostrarle a usted que cuando usted deja que el Espíritu Santo y Dios mismo sea el que actúe en las personas alrededor y no como usted quiere que tienen que actuar, porque pareciera, hermanos, que a veces no tiene usted personas inconversas o hermanos en la fe, sino parece que usted tuviera a sus hijos, y aún le digo una cosa, hay muchas cosas que usted le puede decir y sus hijos no le obedecen. ¿Por qué? Porque es que no le van a creer por usted. Usted tiene que rogar, es que el Señor actúe en sus vidas, no que actúen porque usted los obliga, hermanos. Y ahí donde hay veces hay fracasos en nuestros hijos, porque los obligamos a algo que no han creído, sino se los hemos metido, hermanos, como si fuera un molde, a las malas. No, hermanos, eso el Señor no lo quiere. ¿Por qué? Porque después hay fracasos en las vidas de ellos, porque no fue por convicción, sino fue por imposición. Tiene que ser por convicción, hermanos. Y aquí hay un líder que cree que yo no le voy a pedir perdón. Jamás. ¿Cómo voy a dejar mi dignidad? ¿Cuál dignidad? No tiene ninguna dignidad. Era un hombre dado ahí, puesto por Dios, y lo que podía hacer era porque Dios le permitía. Hermanos, pero difícil cuando olvidamos eso y creemos que es que tenemos más derecho que otro. Y segundo error, de que el liderazgo no siempre, hermanos, se las sabe todas. Porque él mismo le dijo a Ana que realmente Dios es un Dios al cual nosotros vamos solamente si necesitamos ¿qué? Algo. ¿Qué dice? Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición. Venga, hermanos. Vuelvo al comienzo de como arranqué, hermano, esta
esta predicación, este ministerio. Hermanos, el problema es lo que yo necesito. No, lo que pasa es que a veces creemos que así es. Y hasta este líder creía que realmente Dios debía otorgarle lo que ella quisiera. Hermanos, más que una petición, lo que más necesitamos es del Señor en nuestras vidas, para nuestra vida propia, íntima, de nosotros. Más que mi trabajo, no sé, mis problemas con mi esposa. Venga, hay veces los problemas que tengo con mi esposa no son ella, soy yo. ¿Y por qué? Porque, hermanos, no he trabajado en mi vida propia, en mi vida interna. No he trabajado para estar en la intimidad con el Señor. Y eso me ha llevado a tener dificultades con ella, hermanos, para que lo entendamos. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer, dice aquí, por su camino. Y aquí está otro versículo, otra parte del versículo que quiero que lo unamos con el anterior. Y comió y no estuvo más. No más. Se acabó la tristeza en su corazón. Hermanos, si hay tristeza en nuestro corazón, es sencillamente, hermanos, y tenemos que primero revisar nuestra vida, es que lo posible es que Cristo no es todo para nosotros. Porque cuando Cristo no es el suficiente, no me llena en mi vida como creyente, no la valoro de lo que el Señor me ha dado y me permite vivir al día. ¿Sabe una cosa? Habrá siempre tristeza de que algo me hace falta. ¿Siendo salvo? Sí. Al que no ha creído en Cristo, no, a toda hora le hace falta. Pero aún siendo creyentes, que debíamos de, lógicamente, ¿qué es? No me hace falta nada más. ¿Por qué? Tengo la salvación, tengo a Cristo, tengo en mi vida, me guía día a día, tengo la bendita palabra para poderme saber qué quiere Él de mí. Puedo orar y entrar a la presencia misma de Dios para, hombre, decirle: Señor, haz en mi vida. No, hermanos, porque a veces nos hace falta, porque no es suficiente. Y ella entendió por fin, cuando derramó su alma, que Dios era todo para él. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, solamente me voy a trasladar un poquitico, capítulo 2, verso 2. ¿Qué dijo Ana? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios. ¡Ja! ¿Se dan cuenta que Dios no nos dejó ver qué fue lo que oró Ana? ¿Qué fue lo que oró? Pero solamente le digo una cosa, no lo muestra, ¿sabe por qué? Sobre todo antes del versículo, antes de que derramara su corazón delante del Señor, porque Dios no quería revelar lo que había en su corazón. Quién sabe qué era lo que pedía Ana, pero lo único que sé es que no era conforme, así, no era de esta manera, porque todavía pensaba que su hijo era su problema, y no era que no hay Dios como Jehová, que no hay otro refugio como Él, que no hay otro como Él. Hermanos, lo creemos de corazón, lo vivimos en nuestra vida, porque usted lo puede decir, pero vivirlo son dos distancias, como de aquí a Bogotá, y diría más, me quedo corto, una distancia infinita. Las dos cosas pareciera que son iguales, pero no, hermanos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice el versículo 19, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y aquí hay otra parte, hermanos, que es muy bonita. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y con eso termino, hermanos. No me quería ir sin antes terminar esto, hermanos. Yo creo que de este versículo es que cuando las personas que no conocen de Dios pintan a Dios, ¿ha visto cómo lo pintan? Un señor viejo, de canas, ¿sí entiende? Un señor país de, no sé, 90, de 100 años, viejito. Y pienso que es por esto, porque cuando usted lo lee dice, el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ay, venga, Ana. Ay, Ana. Venga, Ana, ¿verdad que Ana estaba? ¿Eso es lo que dice el versículo? No, hermanos. Yo quiero rápidamente, hermanos, pero ojalá les voy a abrir solamente el espacio para que ustedes mediten en sus casas y en su corazón, hermanos, con respecto de esto. Dios es un Dios que cuando yo le oro a Él, Él cree lo que yo le digo. Él lo cree. Y es más, cuando yo le oro, Él no ve mis palabras. Las palabras es lo de menos. Él está viendo, es el corazón de nosotros. Y entonces, hermanos, cuando yo le digo, Señor, gracias por tu salvación. Sí, es verdad, de corazón.
Cuando usted le dice, Señor, no hay otro Dios como tú, sí, lo está diciendo de corazón. Hay muchas cosas que decimos de corazón y el Señor, bien. ¿Dónde está, hermanos, la falla de nosotros? Ojo con esto. Cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que guíes mi vida. Yo, lo que les acabo de decir, hermanos, de corazón le digo yo, Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya. ¿Sabe una cosa? Dios dice, mira el corazón. Sí, lo está diciendo de corazón. Conmigo es, Jairo, cuenta conmigo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que había ocurrido aquí con Ana? Hermanos, que cuando yo arranco a decir otras cosas, que es para unido a Santiago, ahorita no lo voy a hacer, pero podríamos unirlo a Santiago, es cuando, Señor, si yo tuviera dinero, a la verdad construiría un local mejor para tu obra. Señor, mira mi corazón. Dice, no, pero lo estoy diciendo. No. Es algo que yo me engaño, hermanos. El corazón es engañoso, ¿y qué? Y perverso. Hermanos, Ana había pedido tener un hijo, ¿sabe para qué? Para ponerse a la altura de Penina. Y yo me imagino a Ana pidiéndole al Señor de que quería realmente hacer su voluntad, que quería, y sabía una cosa, Dios sabía que si le daba ese hijo a Penina, iba a ser ¿para qué? ¡Boom! Para que hubieran más problemas en ese hogar. ¿Se iban a arreglar los problemas? No, iban a ser peores. Lo había pedido solamente para demostrarle a Penina que ella también podía tener hijos. ¿Cómo la vio? Ah, no es solamente usted. Ay, pero yo nunca dije eso. Si uno le hubiera preguntado, hubiera dicho, ay, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me juzgas de esa manera tan horrible? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando Dios se acuerda de Ana, es que se acuerda que por primera vez, ¿sabe qué ocurre? Ana había pedido que su hijo fuera para la gloria de Dios. Y cuando lo pidió, Dios vio su corazón y dijo, sí. Esa petición sí era. Y le va a servir para su vida espiritual. Y le sirvió para su vida espiritual. Y le sirvió para el pueblo de Israel. Fue algo que trajo bendición. Porque ¿sabe qué? Por primera vez Dios se acordó que lo que ella estaba diciendo sí era para la gloria y honra de Él. Y eso iba a traer. Y yo quiero que entendamos esto, hermanos. Hay muchas cosas que Dios no nos concede. ¿Por qué? Porque es un tacaño. Porque es una persona que no nos quiere dar lo que queremos. Porque nos quiere hacer la vida imposible. Es porque si lo que nosotros le pedimos a Dios no lleva gloria para Él, y no es porque Él quiera la gloria, sino, hermanos, no puedo pensar algo que vaya a ser de bendición a mi vida espiritual que no sea para la gloria de Él. Y por eso se acordó de Ana. Eso es, hermanos. Santiago dice, pedís y ¿qué? No recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Qué pedían mal? Yo creo que pedían hasta cosas para la obra de Dios y toda la cuestión, pero eso no era la verdad. Eso no era lo que iban a hacer. Y por eso Dios no nos lo concede, hermanos. Ojalá, hermanos, que podamos realmente que Dios se acuerde de nosotros, porque en nuestro corazón hay un deseo profundo de ¿qué? De darle la gloria a Él, hermanos. De que ya quiero que haga en mi vida y no, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice la Escritura? Ay, pero nosotros sí lo sabemos. Por eso le pedimos. Y creemos que le pedimos correctamente. No, hermanos. Hay que dejar que el Señor haga en nuestra vida, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia para con nosotros. Gracias por amarnos y entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre derramada con la cual fuimos limpiados. Y no por un tiempo, sino, Padre, eternamente y para siempre. Para que no nos veas más en nuestra desgracia, en lo débiles que somos, en lo vendidos que somos al pecado. Gracias, Padre, por vernos perfectos, porque nos ves en el único perfecto, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, Padre, a no seguir siendo estorbo en tu obra, Padre, siendo estorbo para nuestra vida espiritual. Padre, danos sabiduría para realmente derramar nuestra vida, soltar, Padre, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Padre, reconocemos en esta mañana que cuántas cosas hemos hecho por nuestra propia fuerza y, Padre, creyendo que han traído voluntad o han traído gloria o algo bueno a nuestra vida, realmente, Padre, nos han traído a futuro desgracias y cosas que realmente no han sido buenas para nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos a poderlo entender, a poder, así como Ana, soltar de una vez para siempre y poder reconocer que en lo que sí nos podemos gozar es en que no hay otro como tú.
que no hay otro refugio, que tú eres el refugio. Todo lo que yo necesito, Padre, para mi vida está en nuestro Redentor. No hay en otro lugar, no necesito más. Realmente estoy completo en Él. Pero, Padre, perdónanos porque es tan difícil dejar hacerlo de esa manera. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Padre, te rogamos por los niños y jóvenes que están recibiendo también de tu palabra, que tú tengas misericordia de ellos. Rogamos por almas perdidas, por almas que hasta el día de hoy no han recibido a Cristo como su Salvador. Padre, que hoy puedan, al llamado de ¿dónde estás tú?, Padre, la contestación en sus corazones sea: estoy en Cristo Jesús, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Padre, así nos abandonamos en tus manos, dándote gracias, pidiéndote estas cosas en el nombre bendito de Dios nuestro Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hasta el martes, a la voluntad del Señor.